Muy buenas amigos, estamos en las afueras de Danyang, en una pequeña aldea de la provincia de Hubei, en China central. Y este señor tan majo que veis aquí es el tío de mi mujer y nuestro guía en esta pequeña visita al mundo rural de China. Un mundo que, como veréis, muestra signos de decadencia muy similares a los de nuestros caseríos, aunque no por ello deja de ser interesante. Bien, pues este es el caserío en cuestión y aquí es donde se criaron mi suegra y sus dos hermanos. En aquellos tiempos estas casas estaban construidas con adobe y tenían un aspecto como el que os enseño en esta foto. Sin embargo, en las últimas 2 décadas la mayoría se han reconstruido a base de ladrillo y siguen estilos más bien variados, no como en Navarra, por ejemplo, donde hay normas más estrictas de construcción para este tipo de edificios. Lo que veis a la izquierda es el garaje, luego nos asomaremos a él. En medio está la vivienda principal, que tiene 2 plantas, y la segunda se utiliza principalmente para secar grano, carne o pescado. Y la caseta a la derecha contiene la cocina y una habitación muy simple con un pequeño fuego. Veis que todavía falta por proteger o pintar las paredes, aunque muchas casas se quedan así porque quienes viven aquí son principalmente campesinos jubilados que no ganan demasiado dinero. En medio de la parcela interior tenemos esta fuente que extrae agua de un pozo subterráneo y una vieja parabólica de cuando no había otra forma de obtener la señal de la tele. Este tractor es la pieza de maquinaria más cara y valiosa de la casa y sustituye a los animales utilizados antaño, como los búfalos de agua, de los que hablaremos más tarde. Como veis, la huerta de casa pinta muy similar a las nuestras en época de invierno, con poco más que ajos y variedades chinas de la col y el nabo forrajero. Sin embargo, también encontramos productos característicos de la zona, como este mandarino, y esos frutos parecidos a calabacines que vamos a ver colgando son otra especie llamada lufa aegyptiaca. Cuando está fresco, este fruto es comestible, pero al secarse queda muy fibroso y puede utilizarse para fabricar estropajos o esponjas de baño. Ese viejo cajón de madera se utilizaba para guardar el arroz, pero en estos momentos está en desuso porque resulta más barato y sencillo comprar sacos en las tiendas. Aquí es donde estaban los cerdos antes de que los tíos dejasen de criarlos, pero ahora es una especie de trastero lleno de cacharros, mazorcas de maíz y esas calabazas que veis ahí. Lo que os voy a enseñar a continuación es la vieja letrina, donde se hacían las necesidades antes de que instalasen el retrete con agua corriente. Nada más verlo di por hecho que esta era la cochiquera, y menudo apuro pasé cuando el tío me explicó su verdadera función. En estos momentos estas gallinas son el único animal doméstico de la casa junto al perro, al que veréis más tarde. Y no, nadie cría perros para comer, ni aquí ni en prácticamente toda China. Para quienes os lo estéis preguntando, la carne de cerdo es la más consumida en el país, e igual que nos ocurre a nosotros, la matanza de este animal marca un momento muy importante que coincide con las vísperas del Año Nuevo. El bambú que veis al fondo y que volvemos a ver aquí se cultivaba para aprovechar su corteza y producir cestas como la que os enseño a continuación. Si os fijáis, abajo a la derecha podéis ver un cubo con carbón, una fuente de energía muy característica de estas áreas junto con la leña y los paneles solares para calentar agua, como los que podéis ver en esta foto. Bueno, aquí tenéis al guardián de la casa. Es un chucho rural muy típico en toda China, sin una raza como tal, aunque se les denomina Zhonghua Tianyuan Quan, lo que traduciríamos como perro chino del campo. Antes de salir a la calle vamos a echar un vistazo a la cocina, seguramente la parte tradicionalmente más importante de la casa, donde vemos a la tía manejando el carbón encendido. Ella se encarga de cocinar y de la mayoría de las tareas del hogar y hasta hace poco también realizaba tareas del campo tan duras como las de los hombres. Aquí vemos la fachada de la casa, bastante más acabada, y esta es otra parcela propiedad de los tíos de mi mujer. Es posible que hayáis oído que en China el Estado es el propietario de todo el suelo, pero los campesinos también poseen tierras y es una de sus mayores ventajas de cara al desarrollo económico de las zonas rurales. Este terreno también es de su propiedad y lo que cultiva aquí no es otra cosa que la famosa colza,
de la que se obtiene un aceite muy utilizado no solo en China, y al que muchos recordarán por las muertes que causó en España al comercializarse partidas de este producto desnaturalizado. Desde los años 80, la productividad agraria ha aumentado mucho gracias a los procesos de modernización. E igual que ha ocurrido en muchas otras zonas del mundo, esto hace que se hundan las ganancias de los pequeños campesinos, aunque también les permite más tiempo para trabajar en otros sectores. Por otra parte, el progreso en los métodos de producción ha traído consigo un enorme impacto en el medio ambiente que, según nuestro tío, se manifiesta sobre todo en la menor cantidad y peor calidad del agua. Hoy en día cuesta mucho imaginarlo, pero nuestro guía asegura que cuando era joven, esta parte del río era la zona de descanso de cantidad de búfalos de agua, una especie bovina cada vez más difícil de ver en esta provincia. Hubei es muy rica en agua y suministra parte de ella a las regiones del norte. El río Yangtze cruza su territorio a lo largo de 1000 kilómetros y los lagos son una constante del paisaje rural y urbano. Por eso, no es de extrañar que la acuicultura sea un sector muy activo, con la crianza de todo tipo de peces, crustáceos y anfibios y el cultivo de vegetales acuáticos. Este embalse que veis aquí es muy grande, pero es muy habitual que hasta los pequeños campesinos construyan algunos de menor tamaño para poder obtener provecho. No obstante, como he dicho antes, muchos campesinos están preocupados por el deterioro del medio ambiente y las autoridades ya han decidido que hay que tomar medidas con el fin de aprovechar mejor este recurso y reducir sus niveles de contaminación. Por lo demás, la vida aquí sigue siendo mucho más calmada que en los centros urbanos y se respira un aire más limpio. La mayor parte de los habitantes están bien entrados en años, pero también se ven niños. Quienes faltan son sus padres y los jóvenes, porque muchos de ellos han tenido que marcharse a las ciudades a trabajar y estudiar. Igual que en la Navarra en la que crecí, todo el mundo se conoce y domina una atmósfera de confianza mutua. Cuando una familia necesita ayuda, sus vecinos no dudan en echar una mano. Supongo que en algunas cosas no somos tan diferentes.